Hola amigos, amigas, buenas tardes, os mando un saludo cordial como siempre. Bueno, en esta ocasión os traigo un wallpaper relacionado con la mafia, como estáis viendo. También os voy a decir que los materiales os los dejaré en la descripción del vídeo, el link de donde podéis encontrarlos. Y bueno, para que no se me alargue mucho el tutorial, voy a comenzar. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la imagen que vamos a utilizar de fondo. Una vez abierta, sobre esta capa al doble clic para quitar el candadito. Vamos a renombrar la capa como capa fondo. Por ejemplo, ponemos fondo. Una vez renombrada, vamos a seleccionar la herramienta de selección rápida y vamos a seleccionar todo el cielo. Una vez seleccionado, con control X le vamos a cortar. Y ahora vamos a colocar otro cielo que os dejaré en los materiales. Archivo, colocar. Y vamos a colocar este cielo. Vamos a subirlo un poco para arriba así y ya doy validar. Una vez colocado, le situamos por debajo de la capa de fondo. Sobre esta misma capa, desde los iconos de aquí abajo, vamos a crear una nueva capa de ajustes de curvas. Y sobre esta diagonal que tenemos aquí, vamos a bajarla un poco, tal que así, para oscurecer un poco el cielo, como estáis viendo. Una vez hecho este paso, nos volvemos a situar en la capa de fondo y volvemos a crear una nueva capa desde los iconos de abajo que se va a llamar sombra 1. Sombra 1. Bueno, una vez renombrada, vamos a hacer control clic sobre la miniatura de la capa fondo para hacer una selección, como estáis viendo. Seleccionamos el pincel y con un color negro frontal, el pincel de bordes suaves, vamos a pintar todo esto que tiene más luz, como estáis viendo. Lo pintáis así como estáis viendo y una vez que lo tengamos pintado, lo único que vamos a hacer es bajar la opacidad un entorno de un 62% aproximadamente. Y en estas zonas que nos hemos pasado un poquitín, con mucho cuidado con la goma de borrar, lo que vamos a hacer es borrarlo. Yo no voy a estar a detalles, vosotros en casa tenéis más tiempo, lo podéis borrar más a la perfección, ¿vale? Bueno, yo voy a borrar un poco nada más, así, y por aquí otro poco. Bueno, una vez que lo tengáis ya bien borrado, ya quitamos la selección con control D. El siguiente paso, desde los iconos de abajo, volvemos a crear otra nueva capa y la vamos a llamar sombra 2. Sombra 2. Una vez hecho esto, volvemos a hacer control clic sobre la capa de fondo. Y a esta capa la vamos a rellenar de negro. Como tengo el negro frontal arriba, al suprimir para rellenarlo. Y ya con control D quito la selección. El modo de fusión de esta capa se le vamos a poner en luz suave y la opacidad se la vamos a bajar al 40%. Terminado este paso, vamos a crear otra nueva capa desde los iconos de abajo que la vamos a llamar sombra 3. Sombra 3. Terminado este paso, vamos a seleccionar otra vez un color negro y el pincel. Con un pincel de bordes suaves también vamos a hacer unos clics por aquí así. Vamos a poner la capa en luz suave y vamos a ir haciendo unos clics por aquí así para oscurecer un poco estas zonas. Y aquí arriba también, en este lado nada más, así como estáis viendo. Bueno, una vez que lo tengamos, ya más o menos así un poquitín nada más, volvemos a los iconos de abajo y volvemos a crear una nueva capa que se va a llamar degradado 1. Degradado 1. Vamos a seleccionar la herramienta de degradado y en este caso vamos a utilizar un degradado que va a ser de negro a azul. El negro no hace falta que os diga el código, pero el azul sí os voy a decir qué código es. Va a ser 0D264B. Lo vuelvo a repetir, 0D264B. Y daré OK. Una vez que lo tengáis hecho, desde más o menos el centro de lo que es la imagen y un poco más abajo, vamos a crear un degradado hacia abajo, algo tal que así. Que nos quede mitad negro, mitad azul. El modo de fusión de esta capa se lo vamos a poner en luz suave y le vamos a bajar la opacidad a un 40%, así aproximadamente. Bueno, terminado este paso, volvemos a los iconos de abajo y volvemos a crear otra capa que la vamos a llamar degradado 2. Degradado 2, por ejemplo.
Y ahora vamos a hacer un degradado igual, lo que va a ser de un color negro a un color como amarillo anaranjado. Yo os voy a dictar el código, que va a ser EBBA27. Lo vuelvo a repetir, EBBA27. Daremos OK y OK. Y bueno, y ahora vamos a hacer un degradado igual desde el centro así aproximadamente, pero con un poco de diagonal, así como estáis viendo, que nos quede más negro, haciendo una diagonal así en negro y el amarillo debajo. Igual un poco más bajo el negro, a ver, no tanto, a ver aquí, ahí me gusta más, así más o menos mitad y mitad. Una vez hecho esto, lo vamos a poner también en luz suave y la opacidad al 50%. Bueno, terminado este paso, el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a crear una nueva capa desde los iconos de abajo y la vamos a rellenar de color blanco. Como tengo el blanco debajo, la voy a rellenar con control suprimir. Voy a crear una máscara de recorte sobre esta misma capa desde los iconos de abajo y sobre la miniatura con control I la voy a invertir. Seleccionamos el pincel y la capa la vamos a poner en luz suave también. Vamos a pintar un poco por aquí con un pincel de bordes suaves, así, para aclarar un poco estas zonas de aquí. Nada más un poco, solo un poco, porque luego así. Vamos a aclararlo solo un poco, porque luego se va a oscurecer más. Solo esta zona de aquí, como estáis viendo. Bueno, una vez hecho esto, el último paso que vamos a hacer sobre el fondo va a ser crear una nueva capa de ajustes, otra vez de curvas. Y vamos a volver a bajar un poco así, como estáis viendo. Así un poco nada más. Bueno, terminado este paso, desde esta capa hasta la última que tenemos aquí abajo, hacemos Shift, Clip y con Control G creamos un grupo. Y a este grupo le vamos a llamar fondo. Fondo. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a empezar con el coche. Vamos a ir a archivo y vamos a colocar este coche, que os voy a dejar también en los materiales. Yo en mi caso le quité, ahora no lo voy a hacer, donde pone aquí Musi, lo quité y puse mi nombre, puse Iván. Lo podéis hacer si queréis. Bueno, presionando Shift le vamos a hacer más pequeño. Vamos a ver más o menos un pelín todavía más pequeño, algo tal que así, y le vamos a colocar por ahí, por ejemplo. Aproximadamente, para que os fijéis bien, donde está aquí la alcantarilla, está desde aquí la rueda, dejáis un poquito de margen y le colocáis algo tal que así. Bueno, voy a hacer clic derecho y voy a rasterizar la capa del coche. Una vez hecho esto, vamos a crear una nueva capa por encima, que la voy a llamar degradado. Degradado, por ejemplo. Una vez renombrada la capa, seleccionamos la herramienta de degradado y ahora vamos a seleccionar un degradado de negro a blanco y damos OK. Y más o menos desde aquí, desde debajo de los cristales del centro del coche hasta antes de llegar a la matrícula, hacemos un degradado así. Voy a hacer control clip sobre la miniatura del coche y voy a crear una máscara de recorte para que solo me afecte al coche. Y en modo de fusión se le vamos a poner en superponer. Y bueno, nos quedará este efecto que veis aquí, ¿vale? Incluso también le podemos bajar un poquitín la opacidad, no mucho, a un 80%, una cosa así. Bueno, terminado este paso, nos situamos otra vez en la capa del coche. Voy a hacer la imagen más grande para que ahora lo veáis bien. Y me voy a situar así. Y así. Vamos a seleccionar la herramienta herramienta lazo poligonal y vamos a hacer un clip desde por aquí, por ejemplo, así, con una diagonal así como estáis viendo. Hacemos otro clip por aquí, venimos más o menos hasta por aquí
así un poco más igual y hasta aquí, y hacemos un clip así y ya cerramos el trazado. Una vez hecho esto, con control J hacemos una copia. Como veis, voy a esconder el coche para que veáis, y nos queda esa copia, ¿vale? Como estáis viendo. Sobre esta copia del coche vamos a presionar control más T y vamos a hacer clic derecho dentro y vamos a hacer perspectiva. Y lo que vamos a hacer desde un lado, así vamos a estirarlo un poco, algo tal que así, por ejemplo. Una vez que la tengáis así un poco estirado, damos validar y la vamos a poner por debajo del coche. Vamos a presionar control T otra vez y vamos con la herramienta de mover, la vamos a bajar algo tal que así, y desde los lados vamos a ir metiendo así y así, y desde aquí también un poco así. Vamos a traerlo un poco más para abajo, así como veis, para hacer el reflejo ese que estáis viendo ahí debajo. Incluso la podemos estirar un poco más así si queréis, y un poco más así. Bueno, esto poco a poco lo vais colocando lo mejor posible, igual no tan grande. Bueno, una vez que lo tengamos ya damos validar y vamos a ir sobre esta misma capa, filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano, y le damos un radio de unos 3 píxeles así aproximadamente y daremos OK. Bueno, sobre esta misma capa que estamos, haciendo control y un clic en las capas, creamos una capa por debajo, vamos a llamarla sombra. Sombra 1, por ejemplo. Hacemos control clic sobre la miniatura de la copia que hemos hecho del coche, de la capa que tenemos encima, y vamos a rellenarlo de negro. Para ello, al suprimir y con control D deseleccionamos. Vamos a ir a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano y le damos también un radio de 3 píxeles y damos OK. Vamos a presionar control más T y lo que vamos a hacer es hacerla un poco más grande esta sombra. Así, y ahora un poco más para acá, algo tal que así. Una vez hecho esto, lo único que vamos a hacer es bajar un poco la opacidad, algo tal que así. Bueno, el siguiente paso, nos vamos a situar sobre la capa que tenemos encima del todo y vamos a crear una nueva capa por encima y la vamos a llamar blanco, por ejemplo, por poner un nombre. Una vez creada, con un color blanco frontal y el pincel de bordes suaves, un poco más pequeño, le voy a hacer algo tal que así, como los focos más o menos del coche. Vamos a hacer un clip ahí, otro clip ahí, otro clip ahí y otro clip ahí, y vamos a ponerlo la opacidad a un 40%. El siguiente paso que vamos a hacer, vamos a crear una nueva capa por encima que le vamos a llamar destello, por ejemplo, destello. Una vez creada, vamos a seleccionar la herramienta marco elíptico y vamos a hacer una circunferencia, presionamos Shift para que sea igual a un tamaño más o menos así como estáis viendo aquí en pantalla. La vamos a rellenar de negro, para ello control suprimir y sin quitar la selección vamos a ir a filtro, interpretar destello. Vamos a seleccionar este que dice prime de 35 milímetros, le vamos a dejar al, el que dice prime de 105 milímetros, le vamos a dejar al 100% y le vamos a centrar ahí. Una vez hecho esto, damos OK. El modo de fusión del destello se lo vamos a poner en trama y con control D ya podemos quitar la selección. Ahora con la herramienta de mover le vamos a poner aquí, así. Vamos a duplicarle con control J y vamos a poner otro ahí. Vamos a duplicarle con control J y vamos a poner otro aquí. Vamos a duplicarle con control J y vamos a poner otro aquí. Bueno, terminado este paso, vamos a continuar. Vamos a hacer control menos para ver un poco mejor la imagen. Creamos una nueva capa desde los iconos de abajo que vamos a poner luz larga.
Una vez puesto, renombrada la capa como luz larga, seleccionamos otra vez la herramienta lazo poligonal y desde este punto de lo que es la luz de este lado del coche, del lado izquierdo, hacemos un clip ahí y vamos a hacer un destello así. Vamos a hacer un trazado, perdón, así, una línea así. Creamos otra línea, por ejemplo, por aquí, así, a ojo. Y otro punto hasta aquí, así. Y ya cerramos. Esto lo vamos a rellenar de blanco. Para ello, al suprimir, con control D, deseleccionamos. Vamos a ir a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Aquí vamos a subir el desenfoque un poco más, como unos 30 píxeles, una cosa así. Y el modo de fusión se le vamos a poner en luz suave. Y le vamos a bajar la opacidad todavía, algo como un 42%, a ver, igual, no, sí, sobre un 50% o una cosa así. Bueno, terminado este paso, volvemos a crear una nueva capa por encima y a esta capa la vamos a llamar intermitentes o como queráis. Por ejemplo, intermitentes. Una vez renombrada, vamos a seleccionar un color naranja. Por ejemplo, vamos a coger un naranja de la misma pared, este mismo naranja, a ver, no, igual un poco más oscuro. Por aquí, por ejemplo, naranja que queráis. Si queréis este mismo va a ser FE8E04 y haremos OK. Seleccionamos el pincel, con un pincel duro vamos a hacer un poco más grande, igual, no tanto, sobre 15 píxeles, sí. Un clip ahí y otro clip ahí. Una vez que lo tengáis pintado, el modo de fusión de esta capa se le vamos a poner en sobreexponer color. Y bueno, nos quedará un resultado tal que así. Siguiente paso, vamos a crear una nueva capa desde los iconos de abajo y también la vamos a llamar intermitentes 1, por ejemplo. Intermitentes 1. Bueno, una vez hecho esto, con el pincel y el mismo color naranja, vamos a hacer el pincel un poco más grande ahora y que sea de bordes suaves en este caso. Vamos a hacer un clip ahí y otro clip ahí. Y el modo de fusión de esta capa se lo vamos a poner en sobreexposición lineal. Sobreexposición lineal. Y nos quedará este resultado, como estáis viendo. Bueno, vamos a continuar. Desde esta misma capa que estamos, nos situamos hasta la capa de sombra, la primera que creamos. Seleccionamos todas, presionamos Shift y hacemos un clip y con control G creamos un grupo. A este grupo le vamos a llamar coche, por ejemplo. Bueno, una vez renombrada, vamos a presionar control 0 para ver toda la imagen. Y el siguiente paso que vamos a hacer va a ser archivo, colocar. Y vamos a colocar al PNG que pone Sport, que va a ser este muñeco. Presionando Shift le vamos a hacer más pequeño y le vamos a colocar, por ejemplo, por aquí, incluso igual un poco más pequeño todavía, así, y le colocamos algo tal que hay. Una vez colocado, vamos a ir a archivo, colocar, y vamos a colocar el otro PNG que pone traje, el señor que tiene el traje. Presionamos Shift y también le vamos a hacer más pequeño, a la misma medida aproximadamente que el otro, un pelín más pequeño. Ahí. Bueno, una vez que le tengáis, a este otro le vamos a poner algo tal que hay, por ejemplo, y damos validar. Bueno, el siguiente paso, con cualquiera de los dos vamos a crear unas sombras. Por ejemplo, vamos a empezar con el
que tenemos aquí al lado izquierdo, el de Sport. Nos situamos en la capa del PNG Sport y por debajo creamos otra capa. Hacemos control y en las capas un clip y creamos una capa por debajo que la vamos a llamar sombra. Sombra Sport, para no equivocarnos. Bueno, una vez renombrada, hacemos control clip sobre la miniatura del muñeco y vamos a rellenarla de negro. Para ello, control suprimir porque el negro está por debajo y con control D deseleccionamos. Ahora presionamos control más T sobre esta misma capa y vamos a bajar la sombra algo tal que así. Y ya damos validar. Voy a hacer un poco más grande la imagen para que lo veáis mejor. Nos vamos a situar aquí en el hombre. Con la herramienta de mover, lo que vamos a hacer es mover la sombra hacia el hombre. Así poco a poco con las flechas del teclado. Y vamos a seleccionar el color negro y el pincel. Vamos a hacer el pincel un poco más pequeño y un pincel duro. Vamos a pintar un poco por aquí, así, para terminar de rellenar así un poco lo que es el pie. Si nos pasamos un poco, luego borramos. Bueno, ahora este otro pie, un poco por aquí también, así, igual un poco más por aquí, así, para juntar esto. Y ahí me pasa un poquitín, cojo la goma de borrar y voy a borrar un poquitín por aquí, así. Pincel duro, mejor, para borrar mejor. Voy a borrar un poco por aquí, tampoco voy a estar ahí a detalle, y aquí también voy a borrar. Bueno, una vez que lo tengáis, vosotros en casa tenéis más tiempo, lo podéis dejar un poco mejor. El siguiente paso que vamos a hacer, sobre esta misma capa, vamos a ir a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano y le vamos a dar un radio de 3 píxeles. Daremos OK. El modo de fusión se le vamos a poner en luz suave de esta capa y la opacidad se la vamos a poner a un 70%. Igual un poco más alta. Del 70 igual es poco, vamos a ver a un 80, sí, a un 80%. Bueno, una vez terminado este paso, vamos a ir al otro muñeco y vamos a crearle también una sombra. Nos situamos en la capa, por ejemplo, del PNG Sport y creamos una nueva capa por encima y la llamamos sombra traje, para no equivocarnos. Una vez renombrada la capa, hacemos control clip sobre la miniatura del muñeco del traje y también la rellenamos de negro. Para ello, al suprimir, con control D deseleccionamos, presionamos control más T y volvemos a hacer la misma operación. Desde arriba la volvemos a bajar, algo tal que así, por ejemplo. Vamos a ir moviéndola un poco así, esta, y vamos a alargarla un poco más, así. Y la podemos poner algo tal que hay. Una vez que la tengamos, ya damos validar y vamos a también corregirla un poco. Seleccionamos, por ejemplo, el pincel, pintamos de negro un poco por aquí, así, hacemos como antes. Ahora igual tengo que hacer el pincel un poco más pequeño, le tengo muy grande, así. Y hago unos clics por aquí y por aquí. Y aquí en este pie también voy a hacer unos clics por aquí. Así. Y eso que me queda detrás, con la goma de borrar lo borramos, así un poco. Aquí también me pasa un poco, lo borro un poco. Con cuidado. Bueno, una vez que lo tengáis, lo mismo. Volvemos a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano, le dais también un radio de unos 3 píxeles. El modo se ponemos en luz suave también. Y aquí la opacidad pues prácticamente se la vamos a dejar al 100%, no vamos a variar nada. Bueno, una vez hecho esto, vamos a situarnos en la capa de arriba y vamos a crear una nueva capa desde los iconos de abajo y la vamos a llamar sombra muñecos, por ejemplo. No os he quedado, a ver, ahora, sombra muñecos. Una vez renombrada, esta capa la vamos a poner en luz suave, la opacidad la vamos a poner al 30% aproximadamente. Vamos a seleccionar también el color negro y el pincel.
y vamos a empezar por ejemplo con el muñeco del traje. Vamos a hacer control clic sobre la miniatura para hacer una selección y con un pincel de bordes suaves que no sea muy grande vamos a ir pintando por aquí así para hacerle un poco más de sombra. A esta sombra yo voy a hacer incluso un poco más grande el pincel. Vamos a darle más sombra a toda esta zona de aquí, así como estáis viendo. Vosotros en casa tenéis más tiempo, lo podéis hacer más despacito que yo, Por aquí también le vamos a dar un poco más de sombra. Por dentro del pantalón también le vamos a dar un poco más de sombra, así como veis. Así, por esta zona. En las zonas que os paséis podéis borrar un poco con la goma de borrar. Yo no voy a hacerlo para no perder tiempo. Por aquí habría que borrar un poco, pero bueno, yo lo voy a dejar así. Y también podríamos dar un poco por aquí dentro, así. Ahí. Y en esta zona de aquí también le podríais dar un poco más. Bueno, una vez que lo hayáis hecho con este muñeco, presionamos control D para deseleccionar y vamos a seleccionar el otro muñeco. Para ello hacemos lo mismo. Nos situamos en la capa del PNG Sport y hacemos control clic sobre la miniatura. Seguimos seleccionados con la capa sombra muñecos, no os confundáis. Y aquí vamos a pintar toda esta zona de por aquí así. Y aquí también vamos a hacer más sombra por aquí. Así hasta abajo. Y por aquí dentro también le podemos dar un poco más, toda esta zona de aquí. Así. Y un poco por aquí. Toda esta zona de aquí. Así como veis. Bueno. Un poco también por aquí. Una vez que lo tengáis, ya, control D para deseleccionar y voy a hacer control menos para que veáis el antes y el después. Antes y ahora, ¿vale? Vosotros en casa tenéis más tiempo, pues podéis dedicarle un poco más de tiempo y incluso hacer más capas con diferentes opacidades para que os quede todavía mucho mejor, ¿de acuerdo? Bueno, una vez hecho esto, vamos a seleccionar todas las capas. Desde la de sombra de muñecos hasta la de sombra Sport, del muñeco que va de Sport. Seleccionamos todas, Shift y hacemos un clic y con Control G creamos un grupo y a este grupo le vamos a llamar muñecos o personajes, como queráis. Muñecos voy a poner yo. Bueno, terminado este paso, vamos a continuar y vamos a ir a Archivo, Colocar y vamos a colocar esta caja que ya está recortada en PNG, como veis, y la hacemos también más pequeña, presionando Shift para que no pierda sus proporciones, y la vamos a colocar pues, algo tal que por aquí, por ejemplo, así, donde os guste. Una vez que la tengamos, damos validar. Bueno, el siguiente paso, sobre la caja de PNG vamos a crear una nueva capa por encima, que la vamos a llamar también sombra. Sombra 1, por ejemplo. Una vez seleccionada, hacemos control clic en la miniatura de la caja y vamos a rellenarla también de negro. Para ello, control suprimir. Al suprimir. Ya con control D quitamos la selección y el modo de fusión se le vamos a poner en superponer. Y le vamos a bajar la opacidad un pelín. Como a un 79%. Como veis, nos quedará ese resultado. El siguiente paso, nos situamos otra vez en la capa de PNG caja, presionamos control y desde el icono de las capas creamos una capa por debajo. A esta capa la vamos a llamar también sombra 1, por ejemplo, o no, ya tenemos la 1, sombra 2. Bueno, una vez renombrada, vamos a hacer la imagen más grande para que veáis y nos situamos en la caja, más o menos así. Seleccionamos otra vez la herramienta de lazo poligonal y vamos a ir haciendo unos puntos desde por aquí, por ejemplo, empezamos haciendo un punto así hasta por aquí, algo así, ahí, venimos para acá, venimos hasta por aquí, así por ejemplo, aquí hacemos esa forma,
venimos hasta por aquí, por ejemplo, y ya vamos por atrás y ya cerramos. Una vez que lo tengáis, al suprimir y rellenamos de negro, y con control D deseleccionamos. Lo mismo, vamos al filtro, desenfoque gaussiano, y le damos también así un radio de unos 3 píxeles aproximadamente. El modo de fusión de esta capa también lo vamos a poner en superponer, y incluso igual le podemos bajar un poquitín la opacidad, como a un 75%, igual un poco más, 82%, una cosa así. Bueno, terminado este paso, voy a hacer control menos y control menos. Vamos a colocar un PNG en lo que es la caja. Nos situamos en la capa de arriba, en la última que estemos. Vamos a ir a archivo, colocar, y vamos a colocar este PNG que pone PNG frágil. Le vamos a hacer más pequeño, presionamos Shift, le hacemos algo tal que así, ya damos validar, y con la herramienta de mover le vamos a poner por aquí. Incluso todavía más pequeño hay que hacerle, presionamos control T otra vez, volvemos a presionar Shift, y una vez que le tengamos más o menos por ahí, le podéis poner a vuestro gusto. Yo le voy a poner por ejemplo aquí. Una vez que lo tengáis colocado, el modo de fusión de esta capa le vamos a poner en color oscuro, color más oscuro pone, y como veis nos quedará este resultado. Bueno, terminado esto, seleccionamos las 4 capas, presionamos Shift y hacemos un clip, con control G creamos otro grupo que le llamamos caja, por ejemplo. Espera, voy a poner mayúsculas para que sea todo igual, caja. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer, otra vez, vamos a ir a archivo, colocar, y vamos a colocar el barril de aceite este que tengo aquí. Como veis es muy pequeño, no pasa nada porque no va a perder sus proporciones, lo hacéis más grande, algo tal que así, presionando Shift, igual un poco más pequeño todavía, algo tal que así, y le vamos a colocar ahí, y damos validar. Ahora con las flechas del teclado le voy a ir posicionando un poco más para arriba y le voy a meter un poco así, como veis, algo tal que hay. Una vez colocado, desde los iconos de abajo vamos a crear una capa de ajustes de color uniforme, y aquí le vamos a dar un color así como rojizo, así podéis darle, ¿vale? Un rojizo un poco más oscuro, igual este mismo. Yo voy a utilizar este código 380202 por si lo queréis copiar, y daremos OK. Hacemos control clic sobre la miniatura del barril y clic derecho y crear máscara de recorte. Una vez hecho esto, control D para quitar la selección, y el modo de fusión, por ejemplo, si le ponemos en superponer, y incluso le podemos bajar un poco la opacidad para darle un poco más de color a lo que es el barril, como estáis viendo. Bueno, el siguiente paso, vamos a crear otra nueva capa por encima y la vamos a llamar sombra 1. Sombra 1. Una vez renombrada, hacemos control clic sobre el barril y también la rellenamos de negro. Para ello, al suprimir, con control D deseleccionamos y le vamos a poner también en superponer para darle un poco más de oscuridad, pero vamos a bajarle la opacidad a un 50% o poco más. Bueno, terminado este paso, nos situamos en el grupo de caja, por ejemplo, y creamos una nueva capa por encima que la vamos a llamar sombra 2. Sombra 2. Terminado este paso, hacemos control clic sobre el barril para hacer una selección y vamos a rellenarlo también de negro. Para ello, al suprimir, con control D deseleccionamos, presionamos control más T y lo que vamos a hacer es bajarla. No hace falta nada más que bajarla así un poco. Una vez que la tengáis bajada un poco, le damos validar, y el modo de fusión también, si lo ponemos en luz suave y bajamos la opacidad para igualar a lo que es el muñeco del traje, más o menos que sea el mismo color de sombra, porque aquí en esta zona de aquí veis que es más oscuro y aquí hay más luz. Al haber más luz, esta sombra tiene que estar más transparente que estas de esta zona, que hay más oscuridad, ¿vale?
Bueno, una vez hecho esto, nos situamos en la capa de sombra y vamos a ir a archivo, colocar, y vamos a colocar el PNG este de la dinamita. Presionando Shift para que no pierda sus proporciones, también le hacemos más pequeño y ya damos validar y le colocamos encima del barril, por ejemplo. Incluso le podemos hacer un poco más pequeño. No, bueno, yo le voy a dejar así como está. Una vez hecho esto, clic derecho, opciones de fusión, por ejemplo, sombra paralela, y ponemos el ángulo a 90 y vamos a subir la distancia, no sé, pues 3 a 3 o así, 3 o un poco más, si queréis saber, un poco más, 5 a 5, una cosa así. La opacidad también se la vamos a subir a un 80%, una cosa así, no tanto, igual un poco menos, 80, sí, y ya damos OK. Y bueno, como veis quedará este resultado. El siguiente paso, creamos otra nueva capa por encima, que también la llamamos sombra 2, por ejemplo. Hacemos control clic sobre la dinamita, sobre la miniatura, control clic, al suprimir para rellenar, control D deseleccionamos y también vamos a ponerlo en superponer. Y vamos a bajar la opacidad también un poco para oscurecer más lo que es la dinamita. A un 60%, una cosa así. Bueno, terminado este paso, sobre esta última capa que tenemos creada, seleccionada, bajamos hasta esta otra de sombra que tenemos aquí por encima del grupo de caja, presionamos Shift, hacemos clic y con control G creamos otro grupo que le podéis llamar barril, por ejemplo. Barril. Bueno, terminado este paso, vamos a continuar. Vamos a ir a archivo, colocar y vamos a colocar el PNG este que pone farola. Desde un lateral también, presionando Shift, vamos a hacerle más pequeño, más pequeño, más pequeño, algo tal que así, a ver. Y le vamos a poner a esta altura, algo tal que hay. Y ya damos validar. Bueno, como veis, dejo un margen de unos 2 ladrillos. Desde lo que es esta franja de aquí, como 2 ladrillos desde este punto de aquí arriba. Vale, una vez hecho esto, vamos a seleccionar el color naranja este que teníamos debajo y con la herramienta varita mágica, por ejemplo, vamos a seleccionar lo de dentro, así. Una vez seleccionado, vamos a crear una nueva capa y la podemos poner luz naranja, por ejemplo. Luz naranja. Bueno, vamos a rellenarlo, para ello al suprimir y con control D ya quitamos la selección. El modo de fusión de esta capa se lo vamos a poner en trama. Igual queda muy claro. Vamos a probar otro modo, a ver, superponer. No, luz intensa. Sí, en luz intensa y vamos a bajar un poco la opacidad también. A un 76%. Bueno, una vez hecho esto, seleccionamos la capa de PNG y la de luz naranja y con control J duplicamos. Con las dos capas seleccionadas y la herramienta de mover, vamos a hacer otra copia, presionamos control T y con las dos seleccionadas para que no pierdan sus proporciones, presionando Shift y desde un lado vamos a hacerla más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, algo tal que así y ya damos validar. Y con la herramienta de mover la vamos a poner ahí también, algo tal que así. Y con las flechas del teclado también vamos a bajarla como 2 ladrillos y la colocamos ahí, como estáis viendo. Bueno, una vez hecho este paso, vamos a continuar. Nos situamos ya en la capa de luz naranja copia, por ejemplo, y desde los iconos de abajo vamos a crear una nueva capa de color uniforme. La vamos a poner este mismo naranja que tenemos y damos OK. Nos situamos en la miniatura de capa y con control I la vamos a invertir. El siguiente paso, vamos a seleccionar la herramienta de pincel y con un pincel de bordes suaves, un poco más grande, a ver,
algo tal que así. Vamos a hacer dos clips así, 1, 2, con un color blanco frontal, como estáis viendo, ¿vale? Ahí, así. Y vamos a hacer el pincel un poco más pequeño ahora, ahí, y vamos a hacer lo mismo aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4 clips así, una cosa así. Vamos a hacer lo mismo en los intermitentes del coche, hacer un par de clips así y otros dos clips ahí. Bueno, el modo de fusión de esta capa se le vamos a poner en trama y vamos a desvanecerlo. Vamos a ir subiendo así el desvanecimiento hasta dejarlo en una zona que nos guste, no tanto, igual, algo tal que hay, como unos 19 píxeles yo lo voy a dejar, así aproximadamente. Bueno, terminado este paso, vamos a crear una nueva capa desde los iconos de abajo también, de color uniforme, y en este caso va a ser de color blanca. Y daremos OK. Nos situamos otra vez en la máscara, en la miniatura de la máscara de capa, con control y la volvemos a invertir. Y vamos a pintar ahora de blanco, con un pincel de bordes suaves. Vamos a hacer un poco más grande, vamos a hacer un clip por aquí, otro clip por aquí, otro clip por aquí y otro clip por ahí, en lo que son las luces del coche. Igual podéis hacer algún clip más si queréis, en vez de 1 o 2, así, con un pincel de bordes suaves también. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a desvanecerlo para dar más luz, algo tal que así, como unos 34,3 píxeles o así, yo lo veo bastante bien. Bueno, siguiente paso que vamos a hacer, vamos a crear una nueva capa desde los iconos de aquí abajo, y a esta capa la vamos a llamar clonado, por ejemplo. Una vez renombrada, vamos a seleccionar la herramienta de tampón de clonar con un pincel de bordes suaves y un tamaño pues más o menos como el que tengo yo, así, ¿veis? Vamos a hacer una copia de aquí abajo, presionando Alt y haciendo un clic, hacemos una copia y vamos a pintar aquí un poco así para quitar ese defecto que estamos viendo ahí. Incluso vamos a hacer otro clip más, 1 o 2 clips así, para ocultar, como veis, ese defecto que se veía ahí tan feo. Voy a ocultar el ojo para que veáis. ¿Veis ahí esa luz fea que hace eso? Así ya lo hemos disimulado. Bueno, una vez hecho este paso, desde los iconos de aquí abajo vamos a crear una nueva capa de curvas. Otra vez, ya la última. Y también vamos a bajarlo para oscurecerlo un poquitín más. No mucho tampoco. Algo tal que así, por ejemplo. Bueno, y creo que ya hasta aquí sería todo. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Os mando un saludo a todos. Si es así, una manita arriba y que dejéis vuestros comentarios. Bueno, un saludo y nos vemos en un siguiente tutorial.